Jesús Alberto Zárraga es internacionalista, es profesor universitario, abogado también. Por cierto, tuvo una experiencia interesante porque vivió en Haití, representaba a Venezuela en la embajada nuestra y ocurrieron sanciones contra Haití, toda una situación que es interesante conocer porque se anuncian sanciones en relación con el gobierno venezolano y hay que ver las experiencias en otras ocasiones y en otros tiempos. ¿Qué pasó en Haití realmente en su época frente a la situación dictatorial y el restablecimiento de la democracia? Sí, bueno, buenas tardes. En Haití sucedió lo siguiente. Había un tirano dictador de apellido Cedras que se mantuvo en el poder por varios años y no quería entregar el gobierno al presidente electo Jean-Bertrand Aristide. En ese entonces hubo un grupo de países que conformaron un bloque en las Naciones Unidas, se llamó Países Amigos de Haití, y trataron a través de los medios pacíficos de solución de controversia establecido en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente el artículo 33, trataron a través de los buenos oficios, a través de la negociación, a través de la mediación, lograr una salida honrosa, una salida pacífica, una salida decente de Cedras del poder, de este tirano. En ningún momento accedió, no tuvo ningún tipo de consideración, no tuvo ningún tipo de aceptación de los llamados de la comunidad internacional y específicamente de las Naciones Unidas, y hubo que, en ese momento hubo una ocupación militar de Pero los hubo una Estados Unidos. aplicación de sanciones y un decreto de sanciones Sí, inicialmente, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, ¿no? es correcto, sí, hubo sanciones porque inicialmente se trata de solucionar los conflictos, las controversias en forma pacífica, utilizando los medios pacíficos que establece la Carta de las Naciones Unidas, como lo mencioné anteriormente. No obstante, cuando no funcionan estos mecanismos de solución pacífica de controversia, hay otras medidas también contempladas en la Carta de las Naciones Unidas, como son aquellas medidas coercitivas para tratar de presionar, o mejor dicho, tratando de presionar a un gobierno que acceda a las posiciones que demandan un sector democrático de determinado país o que demanda la comunidad internacional. Esas medidas coercitivas pueden ser el bloqueo de las comunicaciones, bloqueo del espacio aéreo, bloqueo marítimo e incluso bloqueo comercial. Ahora, en ese caso es interesante porque inclusive el nuevo gobierno democrático eliminó hasta las Fuerzas Armadas. Es correcto. Una vez que las tropas norteamericanas ocuparon a Haití, en ese momento... Pero hay un mandato de Naciones Unidas. Hubo un mandato de Naciones Unidas posteriormente a la ocupación norteamericana. Es decir, las tropas norteamericanas ocuparon Haití porque hubo una negociación previa a nivel bilateral, la denominada negociación Carter. El expresidente Jimmy Carter estuvo en Haití tratando de convencer al dictador Cedras que debería entregar el poder y no fue posible. Entonces, en base o sobre la base o fundamentado que no dieron resultados ninguna de estas negociaciones que se realizaron con medios pacíficos, Estados Unidos consideró pertinente ocupar, pero por un tiempo corto que fue para presionar la salida de Cedras. Una vez que sale Cedras, se reincorpora Aristide al poder, se restaura de nuevo como presidente, apoyado por Venezuela, por el grupo de amigos y fundamentalmente por Venezuela, porque Venezuela le dio asilo político a Aristide, y posteriormente esta ocupación norteamericana entrega el mando a las Naciones Unidas a través de una misión que se denominó la MINUJA, Misión de las Naciones Unidas para Haití, y justamente es en ese momento que las Naciones Unidas, en concordancia o en conjunción con los países amigos, que justamente coincidencialmente el representante de las Naciones Unidas
en Haití, en la Menuja, era un venezolano que había sido diplomático en la época que yo estuve en Nueva York, Enrique Harry Terhorst, en las Naciones Unidas. Y Enrique Harry Terhorst fue el representante del secretario de las Naciones Unidas para el proceso de restauración de la democracia en Haití. En esa época Venezuela apoyó la intervención norteamericana y la intervención internacional para restablecer la democracia en Haití. Sí, bueno, generalmente las intervenciones desde el punto de vista del derecho internacional no se apoyan de forma directa. No obstante, Venezuela no intervino en esa decisión unilateral de los Estados Unidos en cuanto a la ocupación norteamericana. Sí, en cuanto a la reestructuración. Pero en cuanto a la restauración de la democracia, Venezuela indudablemente no solamente apoyó, sino que participó, fue un actor internacional muy importante para la restauración de la democracia, y es allí cuando se elimina las Fuerzas Armadas que tenían visos tradicionales, los Toton Macú, Fuerzas Armadas prácticamente no profesionales, pero que hacían mucho daño a la población. Y además de eso, no solamente con respecto a la Policía Nacional, no solamente se remodeló la Policía Nacional, una reingeniería, sino que se creó un nuevo cuerpo de Policía Nacional con una selección en forma más directa y selección que fueron realizadas con la participación de otros países. En este caso, Francia estuvo directamente involucrada en la restauración de la remodelación de la Policía Nacional. Claro, usted dice que las intervenciones son rechazadas a nivel internacional y muchas veces los embargos dañan mucho a la población, pero la presión internacional se ha sido positiva en muchos lugares para salvaguardar la democracia. La presión desde el Consejo de Seguridad y desde los organismos como la Unión Europea o la misma Organización de Estados Americanos. Indudablemente, ese es un hecho. La presión internacional tiene unos alcances y tiene un valor para los sistemas democráticos mayor a cómo se puede medir, apreciar o como mayor cómo la pueden interpretar algunos mandatarios. Algunos mandatarios consideran que la presión internacional es un gesto, es algo retórico, es algo, si se quiere, hasta intangible. No, la presión internacional, cuando los países, cuando la comunidad internacional se deciden adoptar una posición para restaurar la democracia, eso tiene resultados bastante eficaces y eficientes. Hay que tomar en serio cuando existe un llamamiento, un exhorto de la comunidad internacional. No son palabras retóricas, no es algo simbólico, porque se infiere que cuando la comunidad internacional adopta una posición es que está aceptando las demandas que son producidas, que son generadas por sectores políticos, por una población de interés. No son demandas que no están sustentadas en hechos reales, en expedientes. Cuando existe un sector numeroso, mayoritario, en una población, cuando existen instituciones políticas, incluso instituciones del Estado, que en determinado momento puedan hacer un llamado a los organismos internacionales o comunidad internacional para que actúen, eso es tomado bien en serio. Quería también tocar el tema, usted que es profesor universitario en Derecho Internacional, de lo que ha sido, queríamos discutir nosotros en Brújula, el tema del asilo. Hay dos tipos de asilo cuando una persona está perseguida políticamente en gobiernos que violan derechos humanos. ¿Cuáles son los tipos de asilo que la historia conoce? Sí, bueno, los tipos de asilos que existen esencialmente son dos: el asilo diplomático y el asilo territorial. Ambas instituciones son unas instituciones características del derecho internacional americano. Estas instituciones están normatizadas, están reguladas, todas las normativas que existen en base a la protección internacional a ciudadanos perseguidos por razones políticas, por sexo, por raza, por religión, e incluso contempla la protección de aquellas personas que son perseguidas por sus ideales políticos. Todas esas
esos elementos, todo ese temor que puede existir en un ciudadano de persecución por parte de un Estado por las razones que he señalado anteriormente, están recogidas y protegidas con normas jurídicas establecidas en la Convención de Caracas del 28 de marzo del 28 de marzo de 1954. O sea, en cuanto a asilo político que es concedido en la sede, puede ser concedido en la sede diplomática de un país, puede ser en naves de guerra, en aeronaves, en campamentos militares o en aquellas extensiones de las representaciones diplomáticas que pueden habilitarse para determinado momento. Sobre todo en América Latina, que se siente perseguida políticamente, o su vida está en peligro, o tiene amenaza de cárcel por razones ideológicas, puede ir a una embajada y pedir asilo. Y la embajada está obligada a dárselo. Sí, puede ir a una embajada. En este caso, las embajadas latinoamericanas son las que prevén, lógicamente, la figura de la que tiene un instrumento jurídico internacional denominado la Convención de Asilo para darle... Hay una ley venezolana de asilo y refugio, que es apenas del 2001 al 2002. Sí, es una ley venezolana que se aprobó en el 2001, correcto, que recoge el derecho positivo, las normas establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en los pactos políticos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 69, sí. En el protocolo de 1977 que reforma el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en otros instrumentos jurídicos que regulan la materia de derechos humanos. Entonces, una ley nacional de asilo y refugio y Venezuela está obligada. Entonces, Venezuela por está cierto, obligada. ustedes están realizando un seminario pronto, dentro de una semana, sobre el tema de asilo y refugio, ¿no? Sí, se está realizando un seminario universitario. Es correcto. De todas maneras, usted enseña esta materia en la universidad. ¿En qué facultades? Sí, bueno, estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María en posgrado, a nivel de posgrado. Estoy también dando esa materia en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Igualmente estoy dando en otras instituciones académicas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús Alberto Zárraga. Nosotros vamos al corte, pero mañana también tenemos invitado a otro profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional e Internacional, Jorge Dugarte, para seguir conversando sobre este tema que es importante conocerlo en profundidad. Es uno de los temas que en América Latina es fundamental porque hay tantos cambios de gobierno y tanta persecución que el asilo diplomático, el asilo territorial son fórmulas para proteger. Además, muchos venezolanos en el mundo están buscando asilo político o están buscando refugio y hay obligación de Naciones Unidas. Hay un organismo que se llama el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Precisamente de ahí viene el secretario general de la ONU, que antes era el secretario general del ACNUR y ahora es el de las Naciones Unidas. Ya regresamos con otras informaciones y otros escenarios internacionales.